Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Saludos, bendiciones, la paz con ustedes. Estoy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de Muéstranos el Camino de la Arquidiócesis de Panamá. Soy Diana Candanedo y estaré en la próxima media hora acompañándolos con un tema muy interesante, muy importante y que muchas veces nos hacemos esta pregunta. El tema de hoy es el tema Dios me está llamando de muchas maneras. ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo te está hablando Dios? Pues quédate con nosotros y aquí vas a encontrar algunas respuestas. Pero antes que nada, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor y de su Santo Espíritu y le pedimos que nos asista, nos ayude en este momento de encuentro con Él. Señor, tú me llamas de muchas maneras, pero yo no oigo tu voz muchas veces. Oigo demasiadas voces que me impiden escucharte. En este momento, permíteme saber cuál es tu voz y permíteme saber qué quieres de mí. Permíteme escucharte, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el programa de hoy, este espacio de hoy, lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte, bueno, esta mirada a el hecho de vida de nuestra realidad actual. Esta situación que vivimos, que siempre en nuestra iglesia, los cristianos partimos de lo que está sucediendo hoy. El punto de partida es la realidad. La segunda parte es esa realidad la vamos a iluminar a la luz de la palabra de Dios, que se encarna en nuestros hechos de la vida cotidiana y nos dice algo, porque nunca pierde vigencia esa palabra de Dios. La iluminación a través de la palabra, la segunda parte. La tercera parte va a ser, vamos a profundizar sobre esa iluminación, vamos a sacarle más el jugo, la profundización de esa situación de cómo me habla Dios a mí y cómo puedo yo distinguir su palabra, su llamada de otras voces. Y por último, vamos a entrar en la fase final, que es el compromiso. ¿A qué me compromete esto que hoy estoy acá reflexionando y aprendiendo? Y vamos a celebrar ese compromiso en un momento celebrativo. Bien, hermanos, entonces para dar inicio a la primera parte sobre nuestra realidad actual, yo quisiera que pienses en un día común y corriente de tu vida actual, donde sea que estés. Si estás desempleado, si estás trabajando, teletrabajando, o si estás saliendo a la calle a buscar qué puedes encontrar, qué hacer, te levantas. ¿Cuáles son las primeras voces que tú oyes cuando te levantas? Tal vez oyes a tus hijos que te están llamando, inmediatamente prendes la televisión para escuchar las noticias o prendes la radio si estás en el campo y empiezas a escuchar y a ser bombardeado por un conjunto de voces que te están diciendo que lo que pasó, que el accidente, que los muertos, que las personas en la comarca Nove o la comarca Guna, las sectas. Empieza los medios de comunicación a servirte un plato de lo que ellos quieren que tú escuches. Entonces, sigue el día, sigue tu día, tus hijos, si están en la escuela, se ponen a trabajar con su computadora, si es que la tienen, o a buscar una señal en algún lugar para ver cómo hacen para conectarse con su escuela, que es la situación que vivimos hoy, y tu día continúa y empiezas a ver anuncios comerciales en todos lados, en la calle donde tú vas, empiezan a llegarte mensajes en tu celular de las redes sociales,
y empiezas a conectarte con todo un mundo globalizado a través de las redes y empiezas a oír todas esas voces de las redes sociales. Sigues el día y resulta que si estás trabajando, pues llegas a tu trabajo, o si no estás trabajando de tu casa, pues empiezas a escuchar también los comentarios, las críticas, los bochinches, los chismes, que son también voces que escuchamos, y a lo mejor tú te involucras en ello y empiezas a decir, hola, mira, que fulanito hizo tal cosa, que sutanita quema a su marido, que esto no se puede, este jefe que tengo no sirve para nada, mira que a este lo ascendieron, en medio de la pandemia le subieron el sueldo. Empiezas también a todo el tema del bochinche, de los chismes, son voces que tú vas recibiendo. En medio de todo esto, tú sigues tu día y recibes tal vez la voz de un amigo, la voz de tu esposa o tu esposo, que te dice, mira, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, y tú empiezas también a sentir la voz de tu cabeza con estas tribulaciones que tienes, que cómo voy a pagar la hipoteca del carro, cómo voy a pagar la hipoteca de la casa, o me despidieron y ahora ¿qué voy a hacer? El banco me está quitando la casa, me está quitando hasta diciembre, tengo el plazo para poder resolver este problema. Entonces tu cabeza se llena de tribulaciones. ¿Qué voy a hacer con la escuela de mis hijos? Tantas situaciones que en tu cabeza empiezan como a bombardearte en esta cabecita tuya que está a 1000 por hora, ¿no? La voz que te llega de tus propios pensamientos, de tus propias angustias. Tal vez tengas un amigo bueno, un amigo o una amiga de esos que te dan paz, te dan serenidad, o incluso hablas con un guía espiritual, con un sacerdote, y esa voz también la puedes escuchar, y escuchas esa voz diciéndote tranquilo, todo está bien, poco a poco se van a ir resolviendo estos problemas. Pero ¿qué resulta? Que tú estás escuchando en un día muchísimas voces, y ¿alguna de esas voces será la voz de Dios? ¿Será la voz que te está hablando? ¿Será la voz que te está llamando? ¿O es un ruido ensordecedor en el cual tú no puedes distinguir cuál es la llamada y la voz de Dios? Te lo dejo aquí por un momento para que pienses sobre qué voces tú recibes y tú aceptas y tú retransmites durante un día. Tú también retransmites, porque tu voz también es retransmitida a otros. Piensa, hermano, sobre esto. Te hablaba de las diferentes voces que tú puedes escuchar durante el día. Además de todas esas voces, también estamos escuchando ahora la voz de los políticos, de la asamblea, de los ministros. Estamos escuchando la voz de los dirigentes que nos informan, nos dicen qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, pero también lo hacen a la manera como ellos quieren que tú pienses. Entonces, ¿cómo distinguimos la voz de Dios? Yo te voy a leer un texto de la Sagrada Escritura, del libro primero de los Reyes, en el capítulo 19, que trata del profeta Elías. El profeta Elías fue un profeta muy especial y él estaba huyendo en estos momentos porque la reina Jezabel lo estaba persiguiendo porque se había casado con el rey Acab, que hacía los caprichos de la reina Jezabel, y Elías se había escondido y le pedía a Dios que le hablara y le dijera qué quería de él. Bien, en esta lectura, Elías encuentra la voz de Dios y dice así: allí se introdujo en la cueva y pasó en la noche. Llegó la palabra de Yahvé diciendo: ¿qué
¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie en la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, este Dios que nos habla es un Dios personal, así como le habló a Elías. Vamos ahora a ver un video que desarrolla esta voz de Dios basado en esta lectura de la primera carta de Reyes, el capítulo 19. Pasamos el video y seguimos conversando con ustedes, hermanos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamando con cantos y salmos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón, porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Hermanos y hermanas, como hemos visto en este video, Dios le está hablando directamente al profeta Elías y le está diciendo qué quiere de él. Nuestro Dios, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es un Dios personal. Él no es un Dios, así que simplemente habla a una masa. Él te habla a ti. Y vamos ahora a ver cuáles son las diferentes formas confiables mediante las cuales tú puedes distinguir la voz de Dios.
El discípulo, como dice Jesús en su Evangelio de San Juan, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Eso significa que Jesús les habla a sus ovejas, las ovejas escuchan su voz. ¿Cómo vas a distinguir cómo Dios te habla? La primera forma como Dios nos habla es a través de los profetas, justo como al profeta Elías. Nosotros tenemos a lo largo de la Biblia numerosos profetas, el profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Elías, el profeta Malaquías, hay cantidad de profetas mayores y menores y todos denuncian y anuncian la situación que se vive en el momento histórico. Y en el momento actual también tenemos profetas de nuestro tiempo. Tenemos profetas como la Madre Teresa de Calcuta, tenemos profetas, que ahora es Santa Teresa de Calcuta, tenemos profetas como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que en un momento dado denunció una situación de represión al pueblo salvadoreño y les ordenó al ejército que dejara de disparar contra el pueblo y se los ordenó en nombre de Dios. Eso es un profeta. Bueno, a él lo mataron como se suele matar a los profetas en la historia, lamentablemente. También tenemos a Héctor Gallego, un profeta que convivió con nosotros acá en Panamá en los años 70, también es un profeta de nuestro tiempo. A Monseñor Casaldáliga, que acaba de fallecer, que vivió todo el tiempo de sus 40 y tantos años de pastoral, lo vivió con los indígenas de la Amazonía y nos ha dejado un legado maravilloso. Son profetas de nuestro tiempo. También Dios te habla en tu vida personal, en tus circunstancias individuales, en ese hijo que te acaba de nacer, te habla en ese familiar tan querido que falleció ahora a raíz del COVID, te habla en esa situación de desempleo que probablemente estás viviendo, te habla en esa precariedad que estás sufriendo con tu familia en esta pandemia, te habla en todas las situaciones que tú estás atravesando en tu vida, porque Dios te conoce con tu propio nombre. Él sabe quién eres, Juan, María, Francisco, Diana, Melquiades. Él sabe desde el principio de los tiempos, Él te conoce. Entonces, Él te está hablando en tu circunstancia concreta, pero tú tienes que aprender a escucharlo. Y también nos está hablando en lo que desde el Concilio Vaticano II hemos llamado, y los papas nos han dicho, en los signos de los tiempos. Tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos. Esta pandemia que estamos viviendo es una señal, es un signo de los tiempos, de este tiempo. ¿Tú te has puesto a pensar cómo te está hablando Dios a través de esta pandemia? ¿Has pensado cómo te está hablando a ti? Pero también Dios le está hablando a los políticos, a los dirigentes mundiales, a los médicos, le está hablando a las personas que están dirigiendo los destinos del mundo, le está hablando a los religiosos, a los sacerdotes, a los obispos. Dios habla en esta pandemia a cada uno según su circunstancia. Está del lado nuestro escucharlo y atenderlo. ¿De qué otra manera nos habla Dios? Dios nos habla a través de la naturaleza. Esta naturaleza tan golpeada, tan lastimada, tan dañada por la mano del hombre. Esta casa común que el Papa Francisco nos ha invitado a cuidar, porque si la naturaleza se pierde y se desgasta, el ser humano muere. Aquí también hay una señal mediante la cual nos habla Dios. Dios también te habla a través de otra persona de fe, que te da un buen consejo, un consejo que realmente sirve para tu crecimiento. Pero ojo con los guías ciegos, porque también nos lo advierte Jesús. Les dice a los fariseos, ustedes son unos guías ciegos, pretenden
guiar a otros, pero ustedes tampoco saben hacia dónde van. Eso hay que tener cuidado. Entonces, cuando recibas un consejo, tienes que discernir ese consejo. También hay un momento especial donde Dios te habla. Te habla a través del silencio. Cuando tú entras en oración, tú hablas con Dios. Pero cuando tú haces silencio dentro de la oración, Dios te habla a ti. Si tú realmente has acallado todas las voces, podrás escuchar lo que Él tiene que decirte. Pero para poder escuchar a Dios, tienes que estar en silencio. No puedes estar con tantas bullas de afuera, porque si no, Dios no te va a poder hablar a tu corazón. Entonces, la oración y el silencio, también allí te está hablando Dios. Hay dos indiscutibles maneras como Dios te habla. Dios te habla a través de la Sagrada Escritura. Allí está toda su palabra. En esta Sagrada Escritura está compendiado todo el camino que los cristianos y los no cristianos también, cuando lo descubran, debemos recorrer. Entonces te habla a través de la Sagrada Escritura, pero sobre todo te habla a través de la palabra de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, es la palabra del Padre. Y la vida de Jesucristo nos marca un camino, nos marca un sendero donde no tenemos cómo perdernos, porque Jesús nos ha dicho claramente a través de su vida y de su palabra cuál es su voluntad. Y por último, nos habla a través de los pobres y de sus necesidades. Hermano, los pobres son los consentidos de Dios. Es como esta historia de Ruth, que recibió una carta sin sello, sin estafeta, sin remitente, y decía: Ruth, hoy quiero cenar contigo en tu casa. Y firmaba Jesús. Y ella se quedó toda llena de desasosiego, porque decía: ¿por qué Jesús querrá cenar conmigo si yo no soy una persona importante? Yo no tengo nada que ofrecerle. Sin embargo, ella se esmeró y con lo poco que tenía de dinero fue y compró pollo, un poquito de arroz, leche, y para prepararle una cena a Jesús. Y cuando regresaba a su casa, se encontró con una pareja de señores mayores que estaban muriéndose de frío porque estaba cayendo un enorme aguacero. Y le dicen: señora, ayúdenos, no tenemos nada para comer. Y mire el aguacero que está cayendo y tenemos que irnos para nuestra casa. La señora le dijo: yo lo siento, yo no les puedo ayudar porque yo tengo un huésped muy importante en mi casa para la cena y esto es lo que tengo, es para ofrecérselo a él. Y ellos, bueno, la pareja se bajó la cabeza y se fueron tristes, pues aceptaron. Pero en eso de repente a Ruth le vino como algo que le tocó el corazón y salió corriendo y les dice: señor, venga. Y ellos se dieron la vuelta y le dice: mire, esto era lo que yo tenía para la persona que viene a cenar a mi casa, pero yo se lo voy a dar a ustedes porque ustedes lo necesitan, ya yo veré qué hago para atender a esta persona. Ruth llegó a su casa y se encontró otro papel debajo de la puerta, igual que el anterior, y le dice: querida Ruth, muchísimas gracias por esta cena tan rica que me has dado. Y con amor, Jesús. Ella quedó: ¿pero cuándo? Como cuando dicen en el Evangelio, te dice: ¿cuándo, Señor, te vimos desnudo, te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de comer y te vestimos? ¿Cuándo? Y Jesús le dice: cada vez que lo has hecho con algunos de estos pobres pequeños míos, a mí me lo hiciste. Entonces Jesús se identifica con las personas más pobres y vulnerables. Ellos son, vamos a decir, los consentidos de Dios. Como dice también la Escritura, el que le da a un pobre, le presta a Dios. Dios está en deuda contigo si tú eres solidario con las personas más pobres. Hermano, ¿cómo puedes
discernir cuando el mensaje que te llega viene de Dios o no viene de Dios. Esto es muy importante, hay que pedirle al Señor la capacidad de discernir. Yo te voy a dar 6 puntos que te pueden ayudar a darte cuenta. Lo primero es que empieces, si no la tienes ya, empieces lo más pronto a crear una relación con Dios. A crear una relación con Dios a través de leer su palabra, de escuchar su palabra, a través de hablarle tú, vete al Santísimo, plantéale tus problemas y empieza a hablar con Él como un amigo, como tú le hablarías a un amigo. Entonces, cultiva, establece una relación con Dios como un amigo al que tú quieres continuar frecuentando. No es como algunas personas van y rezan. Señor, yo quiero esto, y le llevan la lista de deseos del niño Dios. Y le dicen, ok, chao pues. O sea, ya le presentaste a Dios tu lista y te fuiste. Y te olvidas de Él. Te olvidas de Él y te olvidas de los hermanos. Eso no es cultivar una relación con Dios. Si tú cultivas una relación con Dios, tú vas a estar atento, atenta a esas señales que Dios te va a dar en tu vida de que Él te está hablando. Pero tienes que estar atento. La señal te puede venir a través de la misma palabra. Cuando tú le haces una pregunta, la palabra te la puede contestar. La señal te puede venir a través de una persona buena que te está dando una respuesta, un consejo. Te puede venir a través de alguien que no conoces en la calle y que te da la respuesta. A mí me ha pasado muchas veces, cuando yo le hago una pregunta a Dios, Él encuentra la manera de, aún en medio del revolú de la vida, darme la respuesta. La otra cosa es que si hay algo que contradice la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Si hay algo que te mueve a criticar a otra persona, si hay algo que te mueve a calumniarla, si hay algo que te mueve a mentir a tu favor, si hay algo que te mueve a engañar, si hay algo que te mueve a la corrupción, eso no viene de Dios porque eso contradice la palabra de Dios. O sea que eso, ahí de entrada sabes que eso no te viene de Dios. Otra forma como tú te das cuenta si algo viene o no de Dios es que si lo que tú vas a hacer o piensas hacer o lo que tú estás viendo perjudica o le hace daño a otra persona. Para Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si le haces daño a otra persona, eso no viene de Dios y no lo puedes justificar de ninguna manera. Nada que dañe a otro, por más pequeño que sea. Otra manera que tú te das cuenta si un pensamiento, si una situación viene de Dios es si te produce angustia, si te produce temor, si te produce tristeza, si te produce sobresalto. Lo que viene de Dios da paz. Lo que viene de Dios da alegría. Lo que viene de Dios te ayuda a estar en equilibrio. Entonces, lo que no viene de Dios, como dice la palabra en Proverbios, la palabra de Dios no añade tristeza a tu corazón. Lo dice en Proverbios. Y eso es muy importante. Si es algo que te produce una angustia, eso no viene de Dios. Y lo otro también es muy importante que no te engañes, ni te dejes engañar, porque nosotros somos muy dados a justificarnos. Creemos que Dios tiene que pensar como yo, y eso no es así. Entonces, si hay alguna persona, como hay muchos, que en nombre de Dios te dicen lo que tú quieres oír, no necesariamente eso viene de Dios, viene de lo que tú quieres oír. Y recuerda, cuando te citan textos del Evangelio así a la loca, recuerda que un texto sin contexto se convierte en un pretexto. No te dejes engañar porque hay muchos falsos profetas. Entonces te he dado algunos tips de cómo es que tú puedes discernir la voz de Dios cuando te llama. Y quiero concluir diciéndote que Dios te ha creado libre. Él no te creó como un robot, como un autómata, para que
hicieras lo que Él tiene programado que tú tienes que hacer para darle gusto a Él. No, Dios te dio el don más preciado, que es la libertad. Y en esa libertad Dios te llama, te atrae con su amor, y a veces te atrae cuando tú no le haces caso con algunas situaciones para llamar tu atención. Pero siempre serás libre de tomar tus decisiones, de seguirlo a Él o de rechazarlo a Él. Eso depende de ti. Y no te quejes cuando vienen a tu vida situaciones calamitosas, desagradables, que son productos de tus decisiones o son productos de las decisiones de otros. No le eches la culpa a Dios de eso, porque así como te dio la libertad a ti, también le ha dado la libertad a todo el resto de los seres humanos. Y el mundo, como dice el Papa Francisco, está enfermo por el egoísmo de los que mucho tienen y nada comparten. El mundo está oprimiendo a muchos seres débiles a causa del pecado de los que mucho tienen. Es decir, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de las decisiones que los seres humanos hemos tomado en la manera como nos organizamos. Bien, con esto concluyo, recordándote que eres libre para seguir a Dios, seguir a Jesucristo o alejarte de Él. Y que toda decisión tiene sus consecuencias, buenas y malas, según sea la decisión que has tomado. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios. Solo quiero dejarte 3 preguntas y una tarea. La tarea es, tengo un cuaderno, consíguete un cuaderno en la libretita y en esa libretita escríbele a Dios. Escríbele cartas o escríbele pensamientos, escríbele preguntas, incluso se las puedes decir en voz alta. Y tú verás, algún día me contarás, la forma como Dios te ha contestado a tus preguntas y a tus cartas. Te lo digo porque yo lo he hecho y realmente es fabuloso. Entonces la pregunta es, ¿tú has sentido que Dios te ha hablado en algún acontecimiento de tu vida? ¿Has entendido lo que Dios te ha querido decir? ¿Qué le responderías al Señor si Él te hiciera una llamada como la que le hizo a nuestra Madre María, que le pidió permiso para concebir en su seno a Jesús? Y ella, sin dudarlo, contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo no sé, pero creo que como está el mundo ahora, las muchachitas querrían abortar, porque no querrían tener un bebé. O dirían, bueno, las de cierto nivel social, no, es que yo no estoy casada. Es decir, hay toda una resistencia a hacer la voluntad de Dios. Nuestra Madre María es el ejemplo perfecto de estar alineada con la voluntad de Dios. Entonces pídele a ella que te ayude a seguir la voluntad de Dios. Con esto, hermano, hermana, ahora vamos a entrar en un momento de celebración, disfrutando de este hermoso canto que se llama Cuando escuches la voz del Señor. Cierra tus ojos y escucha este canto y siéntelo dentro de tu corazón y celebra el haber podido encontrarte con Él. Y vamos a escuchar el canto. Cierra tus ojos y escúchalo. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde.
la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser, es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Con este canto tan hermoso nos despedimos por hoy en esta sesión, en este encuentro que hemos tenido. Y como siempre te digo, escríbenos si tienes dudas, escríbenos tus vivencias a la dirección de catequesis@arquidiócesisdepanamá.org. Y si necesitas saber algo, con gusto te ayudamos. Y te digo esto último por el día de hoy, como dice el Salmo 138, Dios terminará en ti la buena obra que ha comenzado. La paz del Señor esté contigo. Bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.